Muy bien. Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 109. Estamos a 2 lunes del final del Tratado de Pesajim, que Bezrat Hashem será el día 9 de Nisan. Seguramente lo haremos en la noche, quiere decir que ya será 10 de Nisan. Y ahí, al día siguiente, comenzaremos Masejet Shekalim. Bien, hoy leía eh, un anuncio de una de las páginas en las que estudio. Y dice, la cuestión no es con cuántas copas vas a llegar al Seder de Pesach, sino con cuántos Shekalim vas a llegar al Seder de Pesach, porque ya estaremos habremos comenzado el estudio de Masejet Shekalim. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a compartir la página y vamos a comenzar al final de la página 108, donde nos quedamos ayer. Bien, vamos a hablar por un lado de la mitzvah de alegrarse en Yom Tov, y después vamos a hablar de cuánto es un Revi'it. Bien, entonces nos dice así, dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios en una bereitá. Hakol Hayabim Be'arba Kosot Halalu. Es decir, todos tienen la obligación de tomar estas 4 copas de las cuales hemos hablado en el Seder de Pesach. Echad Anashim Ve'echad Nashim, ya sean hombres, ya sean mujeres. Es decir, ya vimos ayer, ¿por qué? Porque ellas también estuvieron en el milagro de la salida de Egipto. No sé si alguien no me escucha. Hola. Porque ellas también formaron parte del milagro de la salida de Egipto. Ve'echad Tinokot, también los niños. Amar la viuda, dijo la viuda. Vejimá, Toelet, Yeshua, Tinokot, Beyain, dice, ¿y qué van a hacer los niños tomando vino? ¿Qué les va a hacer de bueno? No les va a hacer nada. Entonces, entonces dice así, ¿qué es lo que se hace entonces? Mejalkin lahen, se les reparte a los niños, pasamos a la siguiente página, kliyot ve egozin, es decir, granos tostados y nueces. Es decir, lo que serían en aquellos tiempos las chucherías de estos días, en lugar de darles caramelos y chupachuses, piruletas, les daban granos tostados y nueces. ¿Para qué? Para que no se duerman. Veishalú, y hagan las preguntas. ¿Qué preguntas? Man, ishtana, laila, ze. Bien, esas preguntas que tienen que hacer los niños al comienzo de la noche de Pesaj, hay que mantenerlos despiertos para que puedan preguntar y que puedan escuchar las respuestas que les vamos a dar. Amru alaba Rabbi Akiva, dijeron sobre Rabbi Akiva, שהיה מחלק כליות ואגוזים לתינוקות בערב פסח, כדי שלא ישנו וישאלו. Es decir, así hacía Rabbi Akiva, así dicen que hacía Rabbi Akiva, que repartía granos tostados y nueces a los niños pequeños en la víspera de Pesach para que no se duerman y puedan hacer las preguntas. Además, nos dice así, Tania, así se enseñó en una veraita. Rabbi Eliezer, Omer, dijo Rabbi Eliezer, Jotfim matzot belel pesachim, bishvil tinokot shelo yishnu. ¿Qué quiere decir Jotfim? Hay 2 explicaciones. Una explicación dice que es que se las pone en un lugar elevado. ¿Por qué? Porque el hecho de comer mucha matzá adormece, para que los niños no coman demasiada matzá y entonces se vengan a adormecer. Y otra es que Jotfim quiere decir que se come muy rápido, es decir, se acorta el tiempo de la comida y de todo lo que es la preparación para poder comer lo antes posible y que los niños puedan hacer las preguntas y escuchar las respuestas. Muy bien, Tania, así también se enseñó en otra veraita. Amru al Rabbi Akiva, dijeron sobre Rabbi Akiva. Miyamav lo amarigia et la amot bebeta midrash. Es decir, nunca Rabbi Akiva vino y le dijo a sus alumnos, es el momento de irnos del beta midrash, salvo en 2 ocasiones. Juzme arbe pesachim, verbe yom kippurim. En las vísperas de Pesach y en la víspera de Yom Kippur, le decía a los alumnos, señores, se acabó la clase, vámonos, hay que irse a casa. ¿Sí? ¿Por qué? Verbe Pesachim, verbe Pesach, porque Bishvil Tinokot. ¿Para qué? Para que les dé tiempo a los padres de llegar a casa y que los niños pequeños puedan dormir y así puedan estar despiertos durante la noche en el Seder. Verbe Be'erev Yom Kippur, y en la víspera de Yom Kippur. Que deshe Yeachelu et Benehem. ¿Para qué? Para que les den de comer a sus hijos. Es decir, sabemos que algunos acostumbran, incluso a los niños,
de empezar a habituarles a hacer el ayuno, entonces para que les puedan dar de comer y de esa manera puedan enseñarles y aleccionarles. Muy bien, entonces esto es en cuanto a las 4 copas y al hecho de mantener a los niños, la atención de los niños hasta la noche. Tanur Rabanán, preguntaron nuestros sabios en una vereita, Hayab Adam lesameach banabu bne beto berregel. Es decir, la persona tiene la obligación de alegrar a sus hijos y a los miembros de su casa en la fiesta. Sheneemar, ¿cómo lo sabemos? Porque el versículo nos dice, Besamachtabe jaqueja, te alegrarás en la fiesta. ¿Y cómo sigue el versículo? Ese versículo dice, Besamachtabe jaqueja, atau, binjau, biteja, beabdeja, amateja, es decir, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, es decir, que no solamente tienes que alegrarte, sino tienes que alegrar a los miembros de tu familia. Bema mesamjim, entonces, ¿cómo se les alegra a las personas de la familia? Beyain, con el vino. La viuda dice, Anashim berraui lahem, Benashim berraui lahem. La viuda dice no, no es necesariamente con vino, sino que a los hombres con aquello que alegra a los hombres y a las mujeres con aquello que alegra a las mujeres. Anashim berraui lahem, beyain. Los hombres con aquello que les alegra, es decir, con el vino. Benashim, y las mujeres con qué? Bemai, dice Tane Rabbi Yosef, así enseñó Rabbi Yosef en una vereita. Bebabel, bebigde tivoni, beeres Israel, bebigde pishtan megohatzi. Es decir, en Babilonia, así dice Rabbi Yosef, en Babilonia, ¿cómo se alegraba a las mujeres en la víspera de la fiesta? Con prendas de colores, con ropas nuevas. Bien. Y en la tierra de Israel, ¿con qué? Con prendas de lino que estaban bien lisas, bien planchadas. Es decir, tenemos que comprar ropa a nuestras esposas en la víspera de la fiesta para poder alegrarnos y que ellas también se alegren. Tania, así también se enseñó una vereita. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, dijo Rabbi Yehuda ben Betera. Bismash Betamikdash, que ya cuando existía el Betamikdash, en Simcha el Abebasar. La verdadera alegría se manifestaba como comiendo carne en la fiesta. La carne que se comía de las ofrendas. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Torah, Vezabachta Shelamim, es decir, traerás ofrendas de Shelamim, Veajalta Sham, y comerás ahí, Vesamachta Lifne Hashem Elokeja, y te alegrarás delante de Hashem tu Dios. Es decir, que claramente nos recuerda la Torah que el hecho de comer carne es algo que te va a alegrar en la fiesta. Pero ahora, que no hay Betamikdash. En Simcha el Abeyain. ¿Cómo se alegran las personas? Se alegran con el vino. Sheneemar, esto que dice el versículo en Tehilim, Beyain y Esamach leva benosh. El vino viene a alegrar el corazón del hombre. Muy bien. Vamos a ver entonces cuánto es un revit. Y nos dice así. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, casta de Moriasa de Haba Betzipori. Es decir, casta de moriasa es un utensilio de medida que servía para medir la grasa que salía del pescado. ¿Sí? Pues esta casta de moriasa que había en la ciudad de Sipori, y Habat Kemin Luga de Migdasha. Es decir, tenía una medida igual a la medida del log que había en el Beta Migdash. Entonces, ¿qué se hacía? Se cogía este utensilio, se lo llenaba de agua o de vino y después se dividía lo que había dentro en 4. Y entonces cada uno de estos era un revit, un cuarto de log. Uba mesha'arim revit el Pesach. Y con esto se utilizaba para medir cuánto era un revit para la fiesta de Pesach, para los arbacosot. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Tamnayata de Kadmayata, ¿sí? Parece un trabalenguas, más barata las patatas, ¿sí? Tamnayata de Kadmayata, es decir, una medida antigua de Java Betiberia, que había en Tiberia, Java Yetera Alda Revia, tenía un cuarto de más que esta otra medida que hemos dicho.
Ubame Sha'aran Revit Shel Pesach. Y con eso se medía el Revit que se cogía. Se cogía la medida antigua, ¿sí? Y se cogía la medida nueva. Se llenaba la nueva, se vaciaba todo lo nuevo en el antiguo, y lo que sobraba era un Revit. Muy bien. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Revi'it Shel Torah. Es decir, la medida de Revi'it de Torah. Es decir, como por ejemplo, el Revi'it de vino que tenía que tomar el Nazir, o el cuarto de aceite que tenía que traer el Nazir con los panes que traía. ¿Sí? Es decir, es un utensilio que tenía una medida exacta. ¿Y cuál era esa medida? Dice, Etzba'aim al Etzba'aim ve Etzba'aim bachetzi ve Etzba bajomesh Etzba. Entonces aquí nos está hablando de medidas en dedos. ¿Sí? Es decir, 2 dedos por 2 dedos, por una altura de 2 dedos y medio y un quinto de dedo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver qué. Tenemos medidas que conocemos, ¿verdad? Conocemos la medida de una amá, ¿sí? Es decir, de la extensión desde la punta del dedo hasta el codo, ¿verdad? Aproximadamente 50 centímetros. Tenemos una medida que se llama el tefaj, que estudiamos en Masaje Terubín, que era la palma de la mano, ¿sí? De aquí a aquí. Había un tefaj apretado y un tefaj un poco más ancho. Bien, una amá contiene 6 tefajim. Bien, muy bien. Y un tefaj, esto, sí, en realidad es así, contiene 4 esbaot, contiene 4 dedos. Bien, muy bien. Un dedo es aproximadamente 2 centímetros. Vamos a hacer la cuenta rápida y fácil, ¿de acuerdo? Un dedo son aproximadamente 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2 dedos por 2 dedos y un quinto, 2 dedos y medio y un quinto de dedo, ¿qué tengo? 4 centímetros por 4 centímetros por 5,4 centímetros. Si yo multiplico eso para calcular el volumen que me da exactamente 86,4 centímetros cúbicos, que es justamente la medida de un Revit. Bien, ahora, ¿cómo llega Rav Hizda a este cálculo? Primero vamos a acabar todo el razonamiento y después vamos a ver cómo llega Rav Hizda. Entonces dice, esa medida que había de Revit de la Torá era 2 dedos por 2 dedos, por una altura de 2 dedos y medio y un quinto de dedo. ¿Qué detalle? Como se enseñó en una vereitá, es decir, ¿de dónde lo saca? Dice la Torah, Verrajatz bamaim et kol besaro. Y la persona que tenía que entrar al mikvé tenía que lavar en agua todo su cuerpo. Ahora, de aquí que aprendemos, cuando la Torah dice kol besaro, todo el cuerpo, ben besaro lemaim, es decir, que no puede haber nada que haga una interrupción entre la piel y el agua. Todo el cuerpo entero tiene que estar bajo el agua. Ahora, cuando dice bamaim, es decir, ¿cuál es el punto aquí? Dice bamaim es con pataj, con la A. No dice bemaim, dice bamaim, en el agua. Berajat kol besaro, bamaim, dentro del agua. ¿Qué quiere decir? Beme mikve. Está hablando de que tiene que estar completamente sumergido en las aguas del mikve. Ahora, cuando dice et kol besaro, todo su cuerpo, es que tiene que estar todo el cuerpo dentro del agua. Por lo tanto, se necesita una cantidad de agua que pueda entrar todo el cuerpo dentro de ella. ¿Sí? Maim shekol gufo hola bajen bekamahen. ¿Y cuánta es esta cantidad de agua en la cual todo el cuerpo va a entrar en ella? Dice ama alama berum shalosh amot. Es decir, tenemos un volumen de una amá, otra vez, una amá, por una amá, es decir, una amá de largo por una amá de ancho, por 3 amot de alto. Es decir, Veshi'aru Jajamim Shiur Shel Mikve 40 Sea. Y establecieron los sabios que esa medida para el Mikve son 40 Sea. Bien, muy bien. Ahora, Rav Hizda, ¿sobre qué se basa? Rav Hizda lo que hace es ahora coger todas estas medidas e ir descorticándolas para llegar a demostrar que 2 dedos por 2 dedos por 2 dedos y medio y un quinto de dedo de altura es efectivamente un Revit. Vamos a ver. Tenemos una CA, son
6 kabim. Y un kab son 4 lugim. Un log son 4 revi'it. ¿Bien? Muy bien. Ahora, vamos con las medidas de, eso es en cuanto al volumen. Vamos con las medidas de longitud. Una amá son 6 tefajim y un tefaj son 4 esbaot, 4 dedos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tomar los 40 sein del mikveh y lo vamos a dividir en 16 partes. Nos da 2,5 sea. Muy bien. Ahora tenemos la altura del mikveh, dijimos que eran 3 amot. 3 amot son 18 tefajim. Cada tefaj son 4 dedos, quiere decir que son 72 dedos. Si lo divido por 16 también, ¿qué me da? Un tefaj y medio, es decir, 4,5 dedos. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una amá por una amá por un tefaj y medio dedo, ¿cuánto va a contener? 40 dividido por 16, es decir, 2,5 sea. Muy bien. Ahora, vamos a pasar esto a quintos de dedo. Un tefaj, la altura que teníamos, vamos a dividirlo en quintos. Es decir, cada dedo tiene 5 quintos de dedo. Un tefaj son 20 quintos de dedo, porque son 4 dedos, 4 por 5, 20. Y medio dedo son 2,5 quintos de dedo. Quiere decir que en un tefaj y medio dedo, ¿cuánto tengo? 22,5 quintos de dedo. Ahora, de esos 22,5, lo voy a dividir en 5 para ver cuántos dedos son. Son 4 dedos y medio. De estas 5 partes voy a coger solamente 3. Quiere decir que me queda una altura de 13,5 quintos de dedo, que son 2 dedos y medio y un quinto de dedo. Bien, yo sé que hay que seguirlo, pero yo os invito después a volver a escuchar todo el razonamiento y al final toma sentido. Bien, muy bien. Vamos entonces ahora con, esto es en cuanto al espacio, ahora vamos a ver el contenido. Dijimos que teníamos 2 CA y medias, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la altura. Vamos a dividirlo en 5 y a tomar 3 partes. Es decir, si yo divido 2,5 CA por 5 y tomo 3 partes, me da una CA y media. ¿Bien? Muy bien. Una CA y media es exactamente 36 login. ¿Por qué? Porque dijimos que una CA son 6 kavim y un kav son 4 login. Quiere decir que en una CA hay 24 log. En una CA y media hay 36 log. Muy bien. Ahora, nuestra superficie era de una ma por una ma. Una ma por una ma son 6 tefajim por 6 tefajim. Quiere decir que en una superficie de 1 por 1, en Amot, hay 36 cuadraditos de un tefaj. ¿Bien? Muy bien. Quiere decir que cada uno de esos 36 cuadraditos está conteniendo, perdón, 1,5 CA es justamente lo que entra en 36 cuadraditos de un tefaj. Bien. Entonces, una superficie de un tefaj por 2 dedos y medio y un quinto contiene justamente un log, 36 cuadraditos de un tefaj cuadrado, ¿verdad? Entonces, cada tefaj son 4 dedos. Lo que vamos a hacer es cogerlo y dividirlo por 4. Y entonces nos va a quedar justamente la medida que dijo Rav Hizda de 2 dedos por 2 dedos y medio y un quinto de dedo, que va a ser justamente un cuarto de la medida anterior, que es un cuarto de log, que es el revit justamente. Así es como llegó Rav Hizda a este cálculo. Todo este cálculo está explicado aquí abajo en el Rashbam. Bien, todo este Rashbam que está aquí nos explica exactamente cómo hacer todo el cálculo. Bien, vamos a seguir para acabar nuestro DAF de hoy. ¿Sí? Y muy bien. Y nos dice así. Hoy ha sido hoy es un DAF cortito, pero muy intenso por las matemáticas que conlleva. ¿De acuerdo? Dice así. Amar Rabashi, dijo Rabashi. Amarli Rabin Barjanina, me dijo Rabin Barjanina. Shulchan Shel Migdash, la mesa del Bet HaMikdash, es decir, sabemos que dentro del Bet HaMikdash teníamos, dentro de lo que se llama Kodesh, teníamos 3 elementos. La menorá,
en el lado sur. En el lado oeste teníamos el altar del incienso, el altar de oro, y en el lado norte teníamos la mesa, el shulchan. Ahora, este shulchan nos dice que estaba hecho de partes, es decir, shel perakim haba, es decir, estaba hecho, se desmontaba, no era un bloque. ¿Por qué? Porque nos dice, de Isal Karatah Hadoke Habe Mehadek. Si tú me vienes a decir que era todo un bloque, ¿cómo puede ser? Amata, beamata, aji metabla. Es decir, ¿cómo vas a meter en el mikveh el bloque de una ama por una ama? Es decir, las medidas que nos da la Torá de la mesa era de una ama por una ama, la superficie. Ahora, si el mikveh de 40 SA tiene una ama por una ama y una altura de 3 amot, entonces, ¿cómo vas a meter una tabla de una ama por una ama dentro del mikveh que justamente tiene una ama por una ama? No va a poder entrar. Bien, entonces, no, seguramente tendría que dividirse en partes para poder conseguir cuadraditos más pequeños y poder hacerle este vila. Dice Maikusha, dice, ¿por qué preguntas esto? ¿Qué preguntas se te ocurre? Dice Dilma, Beyam Shazal Shlomo, Have Table, a lo mejor lo podía haber hecho Tevila en el Yam que hizo Shlomo. Shlomo Amelech, cuando construyó el Bet HaMikdash, construyó un Yam, es decir, una especie de fuente de agua, ¿sí? Lo que originalmente sería el Quillor. Él lo hizo con unas dimensiones inmensas, como estudiamos en Masejet Eruvin también, y dice el Yam de Shlomo, de Tane Rabijilla, así enseñó Rabijilla, Yam Shasa Shlomo, Mahazik Mea Bajamishim Mikve Tahara. El Yam que hizo Shlomo para el Bet HaMikdash contenía él solo 150 mikvaot de Tahara. La cantidad de 150 mikvaot es el agua que contenía ese Yam que había hecho Shlomo. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que la mesa tenía que desmontarse? A lo mejor le hacían la tevila dentro de ese Yam de Shlomo. Muy bien, esto último trae varias preguntas. Por un lado, nos enseña algo muy interesante que dice que nos viene a enseñar que, según esta opinión, un elemento que se impurificó, yo lo puedo dividir en partes y le hago tevila y esa tevila sirve. A priori podría pensar que no, que si lo llego a romper, ya no le puedo hacer la tevila. Por otro lado, que ese elemento, la shulchan necesitaba tevila. Bien, y eso nos lleva sobre una discusión que hay en el tratado de Hagigá, que nos dice al final del tratado de Hagigá que la shulchan no se podía mover de su lugar, porque dice Lifne Hashem Tamid, delante de Hashem para siempre. Y sabemos que los elementos del Bet HaMikdash, algunos eran llevados a la tevila después de las fiestas de Shalom Regalim, cuando una gran cantidad de personas llegaban a Jerusalén y no sabíamos si realmente todas las personas llegaban en estado de pureza. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Os dejo con las matemáticas para mañana. Bien, hacer los deberes y Bedrat Hashem nos veremos mañana para continuar con nuestro estudio. Que tengamos todos una excelente noche. Hizku, Veimtzu, y muchas gracias por estar ahí.